Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver cómo gestionar archivos, ya sea de texto o de imagen, desde una aplicación Java con IDE NetBeans 8.0.1. Vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application. Siguiente, le vamos a dar el nombre a nuestro proyecto de gestión archivos. ¿Listo? En esta carpeta vamos a crear un JFrame con el nombre de JF gestión A. En este JFrame lo que vamos a hacer es colocar un botón que me va a servir para abrir archivo. Listo. Y va a tener el nombre de btn abrir archivo. Listo. También vamos a hacer uso de un panel de desplazamiento para colocar la imagen, y otro panel de desplazamiento para colocar el texto que vamos a recuperar de un archivo de texto. Vamos a colocar también un JLabel en el que vamos a almacenar la imagen que vamos a recuperar de un archivo. En este caso el label va a tener el nombre de lbl imagen. La etiqueta la vamos a borrar, y en el panel de desplazamiento del lado derecho vamos a colocar un text area con el nombre de txt area texto. Listo. Vamos a colocar también un botón que me va a servir para guardar imagen. Listo. Este botón va a tener el nombre de btn guardar imagen. Otro botón me va a servir para guardar texto, y va a tener el nombre de btn guardar texto. El JFrame va a tener como título gestión de archivos, img y txt. Listo. Una vez hecho esto, vamos a crear una clase con el nombre de gestión A. En esta clase gestión A, lo que vamos a hacer es crear los métodos que me van a servir para abrir un archivo de texto o de imagen, o también nos va a servir para guardar un archivo de texto o un archivo de imagen. Vamos a importar el paquete que me va a permitir trabajar con flujos de entrada y de salida, que es el java.io. Vamos a crear tres variables, una que va a ser para el flujo de entrada, que va a ser el file input stream con el nombre entrada, y el file output stream, que va a ser salida, y el file que va a ser el fichero. En este caso el file input stream me va a permitir un flujo de entrada de bytes, y el file output stream me va a permitir trabajar con los flujos de salida de bytes. Listo. Vamos a crear el constructor para esta clase, y vamos a crear el primer método que me va a servir para abrir un archivo de texto. Este método me va a devolver un string y va a tener el nombre de abrir a texto. Listo. Va a recibir un parámetro de tipo file
Y lo que va a devolver va a ser el contenido que va a ir dentro de el text area. Acá retornamos. Listo. Y acá vamos a crear un bloque try-catch para instanciar el flujo de entrada. Y va a recibir el archivo que se va a mandar a este método. Una vez hecho esto, vamos a decir, o vamos a crear en esta parte una variable de tipo int con el nombre de ASCII, y vamos a decir que mientras el ASCII, que es igual a entrada.real, mientras esto sea diferente de -1, haga lo siguiente. Es decir, en esta parte, en la entrada, estamos leyendo el flujo de bytes que va a recibir de este archivo. Y me va a devolver -1 cuando llegue al final del archivo. Vamos a crear una variable de tipo char con el nombre de carácter. Y acá lo que vamos a hacer es convertir el número ASCII que me va a devolver este entrada real. En este caso lo vamos a convertir ese número ASCII a su carácter. Listo. Y lo vamos a concatenar en el contenido con cada carácter que se recupera del flujo de entrada. ¿Listo? Entonces acá hacemos lo siguiente. Mientras no llegue al final del archivo, lo vamos a convertir ese número ASCII al carácter que es representativo en código ASCII. Y luego lo vamos a concatenar para en la parte final devolver el contenido al JFrame, que es de donde se está llamando a este método. Ahora vamos a crear el método que me va a servir para guardar archivo de texto. Este método me va a devolver un string con la respuesta que si se guardó o no el archivo. El nombre va a ser guardar a texto y va a recibir dos parámetros: el archivo, que es la ubicación en donde vamos a guardar el contenido que vamos a capturar de la caja de texto, en este caso del text area. Acá vamos a crear una variable de tipo string con el nombre de respuesta y lo vamos a inicializar con null, y luego retornamos esa respuesta. ¿Listo? Ahora vamos a crear un bloque try-catch para instanciar la salida. ¿Listo? Y como parámetro va a recibir el archivo en el que se va a guardar este contenido. ¿Listo? Una vez hecho esto, vamos a crear un arreglo de bytes que va a ser bytes txt y que lo vamos a recuperar del contenido con el punto getBytes. Lo que estamos haciendo acá es que del contenido estamos recuperando o pasándola a un arreglo de bytes y luego le designamos a los bytes del texto, porque recordemos que el file output_stream trabaja con un flujo de bytes. Una vez hecho esto, vamos a
escribir ese flujo de bytes con el write, y dentro va a ir el flujo de bytes, o perdón, va a ir el arreglo de bytes que queremos guardar en ese archivo. ¿Listo? Y acá vamos a decir lo siguiente: si es que se hace todo eso, la respuesta va a ser igual, se guardó con éxito el archivo. ¿Listo? En caso contrario, me va a devolver un valor null. Ahora vamos a crear el método que me va a servir para abrir una imagen. Este método me va a devolver un arreglo de byte y va a tener el nombre de abrir a imagen. ¿Listo? Y acá va a recibir como parámetro una variable de tipo file, que es el archivo que nosotros queremos abrir, ya sea un archivo con extensión .jpg, png, gif. Acá vamos a inicializar el arreglo de bytes. El nombre va a ser bytes img y lo vamos a inicializar con un tamaño de 100 megas. ¿Listo? Vamos a crear el bloque try catch. En esta parte vamos a retornar los bytes de la imagen. ¿Listo? En este bloque try catch lo que vamos a hacer es instanciamos la entrada, que va a ser igual a new file input stream, y que va a recibir como parámetro el archivo que queremos abrir. En esta parte, con el entrada punto read, vamos a utilizar el método que va a leer un arreglo de bytes, que va a ser los bytes de la imagen, y luego en esta parte vamos a retornar el arreglo de bytes. Ahora veamos si es que no se cumple todo esto, me va a devolver el arreglo de bytes vacíos. Si no ocurre ninguna excepción, me va a devolver el arreglo de bytes de la imagen. ¿Listo? Una vez hecho esto, vamos a crear el método para guardar imagen, y va a devolver una variable de tipo string. Va a tener el nombre de guardar a imagen. ¿Listo? Acá va a recibir dos parámetros, uno que va a ser el de tipo file, que va a ser el archivo donde se va a guardar, y otro que va a ser un arreglo de bytes, que va a ser los bytes de la imagen que nosotros queremos guardar. Acá vamos a crear una variable tipo string con el nombre de respuesta, y lo vamos a inicializar con un valor nulo. Acá retornamos. ¿Listo? En esta parte vamos a crear un bloque try catch para instanciar la salida. File output stream, y va a recibir como parámetro el archivo en donde se va a guardar el arreglo de bytes. Una vez hecho esto, vamos a escribir con el write, y que va a recibir como parámetro un arreglo de bytes que va a ser la imagen. Una vez hecho esto, le vamos a asignar a la respuesta la imagen
se guardó con éxito. ¿Listo? Entonces veamos que ya tenemos los 4 métodos. Uno que va a servir para abrir un archivo de texto, para guardar un archivo de texto, para abrir una imagen y para guardar una imagen. Una vez hecho esto, nos vamos al JFrame y dentro de abrir archivo tenemos acá que importar el paquete que me va a permitir trabajar con elementos de un JFrame. Punto. Listo. Y en esta parte vamos a crear un objeto de JFileChooser con el nombre de seleccionado. Listo. Vamos a crear también un fichero. Listo. Va a tener el nombre este fichero de archivo y un arreglo de bytes que va a ser para los bytes de la imagen que vamos a querer guardar. Listo. En esta parte vamos a decir lo siguiente: si seleccionado punto show dialog, en esta parte el dis es para posicionar la pantalla en la parte del centro, y lo que va a ir acá es el título de esta pantalla. En este caso va a ser abrir archivo. Listo. Entonces si decimos que selección show dialog es igual al JFileChooser punto approve option, que es decir, si nosotros escogemos un archivo, entonces que se haga lo siguiente: en esta parte tenemos que decir que al archivo que habíamos creado le vamos a dar el valor del seleccionado punto get select file. Una vez hecho esto, vamos a decir que si es que ese archivo punto si se puede leer, que me pregunte si es que es un archivo de texto con el get name punto con extensión txt, que si es un archivo de texto haga lo siguiente: en esta parte vamos a crear un string con el nombre de contenido y le vamos a asignar, a ver, acá tenemos que crear un objeto de tipo gestión A con el nombre de gestión listo. Entonces acá le vamos a asignar gestión punto abrir texto y le vamos a mandar el archivo que se ha seleccionado para la apertura, y lo que me devuelva, que va a ser el contenido, lo vamos a colocar dentro del text area punto set text. Listo. Si es que no es un archivo de texto, es decir, que si es un archivo con extensión de imagen, que puede ser, a ver, si es un archivo con extensión .jpg o png, o también puede ser
GIF. Si es cualquiera de estos archivos, le vamos a asignar al byte imágenes lo que se va a retornar de abrir imagen, y le vamos a asignar el archivo seleccionado por el JFile Chooser. Listo. Como la imagen lo vamos a colocar dentro de un label, que es el label imagen, lo vamos a colocar con el set icon, y dentro de este set icon vamos a crear un constructor para la imagen de tipo img icon, que va a recibir un arreglo de bytes. Listo. Si es que no es un archivo con extensión .txt o un archivo con extensión de imagen, que diga lo siguiente: jOptionPane showMessageDialog. En esta parte lo vamos a colocar dentro de la parte central de nuestra pantalla, y que diga lo siguiente: por favor, seleccione un archivo de texto o de imagen. Listo. En esta parte es null para posicionarlo en el centro de nuestra pantalla, y listo. Ahora vamos a ir a guardar imagen. Aquí vamos a copiar esta parte y vamos a cambiar el título de la pantalla con guardar imagen. Listo. Ahora vamos a decir que si el archivo es de extensión JPG, o si es de extensión PNG, o si es de extensión GIF, haga lo siguiente: creamos una variable de tipo string con el nombre respuesta, y le vamos a asignar el valor que se recupere del método guardar imagen. A este método le vamos a mandar dos parámetros: el archivo en el que se va a guardar la imagen y el arreglo de bytes que pertenece a la imagen a guardar. Y en esta parte vamos a decir: si la respuesta es diferente de null, que me muestre un mensaje con la respuesta del método guardar imagen. En caso contrario, si la respuesta es igual a null, que me muestre un mensaje diciendo error al guardar imagen. Listo. En esta parte, si es que no es de ningún formato de imagen, que me muestre un mensaje diciendo la imagen se debe guardar en formato de imagen. Listo. Para guardar texto va a ser de manera similar, así que vamos a copiar esta parte y vamos a cambiar el título de la pantalla con guardar texto. Aquí en esta parte vamos a decir que si el archivo es de extensión .txt, acá creamos una variable de tipo string con el nombre de respuesta y le vamos a designar el valor que se recupere de guardar texto. Aquí vamos a crear una variable de tipo string con el nombre contenido y le vamos a designar el valor que se recupere del txt área con getText. Listo. Y este contenido que se recupera del text área le vamos a asignar como parámetro
al método guardar texto. Y si es que me devuelve una respuesta diferente de null, que me muestre la respuesta. En caso contrario, que diga error al guardar texto. En esta parte, si el archivo tiene una extensión diferente a txt, que me muestre un mensaje que me indique que el texto se debe guardar en un formato de texto. ¿Listo? Ahora vamos al main del proyecto y vamos a instanciar un objeto de tipo JF gestión A con el nombre de JFG A. ¿Listo? Y vamos a ser visible este objeto para luego posicionarlo en la parte del centro de nuestra pantalla. ¿Listo? Antes de ejecutar la aplicación, vamos a ver el archivo de texto que vamos a abrir, que es archivo de texto apertura, y la imagen original, que es PNG original. Compilamos la aplicación. Vamos a abrir un archivo cualquiera que no sea ni de imagen ni de texto. Y veamos qué nos indica. Por favor, selecciona un archivo de texto o de imagen. Ahora abrimos la imagen PNG original y veamos que nos muestra en esta parte. Guardamos la imagen, le cambiamos de nombre, PNG, copia. Y nos dice la imagen se guardó con éxito. Ahora vamos a abrir el archivo txt de origen y acá le agregamos copia. Guardamos el texto y le cambiamos de nombre con txt copia. Y nos dice se guardó con éxito el archivo. Ahora veamos el txt de origen, el txt copia y veamos que se había agregado con la modificación que le habíamos hecho. Ahora veamos la imagen original y la imagen copia. ¿Listo? Bueno, espero les haya servido. Hasta la próxima.